Para un fan de One Piece no hay mente más misteriosa e interesante que la de Eiichiro Oda. Ahí están todos los secretos. ¿Qué es el One Piece? ¿Dónde está Laugh Tale? ¿Por qué Barba Negra puede tener 2 poderes de fruta del diablo? ¿Quién es Imu? ¿Qué sucedió en el siglo vacío? Y un largo etcétera. Pero claro, Oda es muy bueno para guardar sus secretos, y a menos que él lo desee, jamás ha spoileado algo por error en sus múltiples entrevistas y publicaciones. Lo que sí hace a veces es dejar pistas aquí y allá, muy sutiles, que luego cuando presenciamos un giro importante en la historia de One Piece, podemos voltear y sorprendernos de que estuvieron ahí todo este tiempo. Es por eso que en este video, de las muchas cosas interesantes que Oda ha mencionado, elegí 8 frases de él que dejan entrever detalles del futuro de One Piece que podrían tener gran importancia, desde la apariencia de Joy Boy hasta los posibles poderes de Imu y la naturaleza de los eventos del siglo vacío. De los 8 puntos que abordaré, solo el último va a tener un detalle reciente del manga, así que todos pueden continuar sin problema en el video, y cuando llegue a ese momento daré el aviso de spoiler, para que pausen el video los que así lo deseen. Vamos a comenzar. Los Tenryubito o gente del dragón celestial son los descendientes de 19 de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial. Aún no sabemos por qué se nombraron así, o si existe un dragón celestial o no al que ellos veneran, pero Oda, en un comentario del volumen 13 del manga de One Piece, nos revela una idea que podría tener que ver con el tema. Dice lo siguiente: hay un dragón en la isla de Enoshima. Es el ser viviente que está más cerca de los dioses. ¿Se podrán comer los dragones? En la cultura oriental, a diferencia de la occidental, los dragones son seres divinos, y para Oda son la criatura más cercana a los dioses, lo que explica perfectamente que los Tenryubito, siendo sus creaciones y considerándose a ellos mismos como dioses, hayan elegido a los dragones como su insignia. Es curioso que Oda mencionara aquí específicamente a un dragón en Enoshima, que es una isla real en Japón, y por lo tanto decidí investigar sobre esa criatura para ver si había alguna similitud interesante. La leyenda es la siguiente: en la región de Koshigoe, hace mucho tiempo había muchas tormentas y terremotos, causados por un temible dragón de 5 cabezas llamado Gosuryu. Un día del cielo descendió una doncella que calmó las tormentas, y justo antes de tocar el mar apareció una isla, que decidió convertir en su lugar de residencia. La doncella era Benzaiten, la diosa de la música y el conocimiento. Gosuryu se enamoró de ella y le pidió que se casaran, pero sabiendo de las malas obras del dragón, ella se negó, pero prometió considerar la propuesta si cambiaba su forma de ser con las personas. Desde ese entonces Gosuryu se dedicó a proteger la región que alguna vez aterrorizaba, hasta el momento de su muerte. Se dice que el cuerpo del dragón permaneció cerca de Enoshima, en donde actualmente hay una montaña llamada la Montaña de la Boca del Dragón. ¿Tendrá esta historia algo que ver con One Piece? ¿Quién sabe? Muchos especulamos que el mismísimo Imu podría tener poderes relacionados con dragones, así que si se llegara a revelar que él tiene la fruta mitológica del dragón de 5 cabezas Gosuryu, podemos referirnos a esta frase del volumen 13 del manga. Como dato curioso, Oda se preguntó si se podrán comer los dragones, y eventualmente, en el arco de Pon Hazard, vimos cómo Luffy hizo precisamente eso. Vamos a la segunda frase. Esta vez viene de una sección del volumen 2 del manga, cuando aún no existían los SBS. Oda decidió hablar sobre los vikingos y puso lo siguiente: hace 1000 años, la península escandinava era siempre atacada por piratas llamadas vikingos. Si ves la situación ahora, puedes decir que eran los de Noruega, Suecia y Dinamarca, pero la razón por la que se llamaban vikingos es muy simple: ellos se decían así. ¿Por qué lo hacían? Es imposible de saber sin preguntarles, así que necesitaríamos ir 1000 años al pasado para eso. A mí esta explicación de Oda del nombre de los vikingos me hizo pensar en el clan de la D. También es un grupo desconocido que existió desde hace siglos, y nadie sabe por qué se llaman a sí mismos el clan de la D, ni lo que la letra significa. Oda mencionó que para saberlo necesitaríamos ir al pasado, lo cual en el contexto de One Piece podría tener que ver con la verdadera historia al final de la ruta de Log Post en Laugh Tale. No creo que literalmente haya viajes al pasado, pero quizás algún vistazo a través de alguna visión o algo similar. Ahora que sabemos que el reino antiguo era avanzado tecnológicamente, todo es posible. Además, me pregunto si el clan de la D tendrá algo que ver con los vikingos, en concreto con la cultura de Elbaf. En tercer lugar, quiero mencionar una de las frases más famosas de Oda referente al One Piece. En una entrevista del año 2014 que Oda tuvo con Momoko Sakura, autora del manga Chibi Maruko-chan, Oda habló sobre el One Piece y dijo:
Sí, ya decidí cómo va a terminar. ¿Debería decírtelo ahora? Sakura contestó, bueno, quisiera saber, pero probablemente no debería. Pero el One Piece no es algo así como el crecimiento que tu corazón tuvo que atravesar, ¿cierto? Oda responde, no haría una cosa así tipo el Mago de Oz. Después de haber tenido una aventura como esa, no sería justo no darles una recompensa. Esta frase ha sido interpretada como que el One Piece es algo real, un tesoro físico que espera en Laugh Tale y no algo sentimental o metafórico. En repetidas ocasiones, Oda ha dicho que aunque él no tiene toda su historia planeada, contrario a lo que a veces muchos pensamos, lo que sí sabe perfectamente es cómo acabará su historia, incluida la identidad del One Piece. Creo que sin esta frase para guiarnos, muchos seguirían creyendo que el gran tesoro al final del camino sí es el poder de la amistad o una cosa así, muy común en el género shonen. Fuera de esto, Oda jamás ha soltado ninguna pista sobre lo que el One Piece podría ser, así que el tema seguirá completamente en misterio hasta que el día de visitar Laugh Tale llegue al fin. Para el cuarto puesto, en un mensaje que Oda escribió para el concurso One Piece Knowledge King en el año 2021, él pregunta bromeando, ¿qué es el One Piece? No pude encontrar una traducción literal del mensaje completo, pero luego de eso Oda menciona que los fans más conocedores seguramente podrían adivinar la respuesta correcta. Tal vez solo alimentó las esperanzas, pero tal vez no, y realmente las pistas están ahí esperando a que nosotros las descifremos. El que Oda dijera que los fans más conocedores podrían saber qué es, quiere decir que no es cuestión de adivinar, sino que realmente hay que conectar la información disponible y la respuesta no sería algo simple que cualquiera pueda adivinar por suerte. Claro, me parece que él quería despertar la curiosidad de sus fans, y vamos, no es que no esté despierta ya, pero es divertida la sensación de que el misterio más grande del manga podría resultar obvio una vez que sepamos la verdad. En quinto lugar voy a mencionar una frase que Oda escribió para el volumen 8 del manga, y de forma interesante la temática que menciona se repite después. Él dice, aquí va una pequeña historia. Se dice que hace tiempo los conejos volaban por el cielo. La prueba es que los japoneses usamos el mismo contador para los pájaros que para los conejos. Los conejos volaban libremente por el cielo ondeando sus orejas. Vaya historia oculta. La idea de seres que podían volar en el pasado pero ahora ya no, Oda la volvió a mencionar en el SBS del volumen 41, cuando alguien le pregunta, ¿crees que podemos volar con voluntad o espíritu? Y Oda contesta, hace tiempo los humanos volaban por el cielo. Luego un día alguien dijo, no voy a volar en el cielo. Desde entonces la gente dejó de volar, porque perdimos nuestras alas de fe, o algo así. En One Piece existe la raza lunaria, y además había toda una civilización en la luna que posee alas. De igual manera, esa historia de los humanos volando apareció en la película One Piece Strong World, donde precisamente cuando los habitantes de la isla Merview recobraron la esperanza, pudieron volar. Es curioso que Oda mencionara varias veces lo mismo, y me parece que esto tendrá importancia cuando conozcamos más sobre el pasado de la historia. ¿Acaso todos podían volar antes? Hay varias portadas en donde vemos, por ejemplo, incluso peces volando en el cielo, así que considero que esta información críptica es algo que tenemos que tener en cuenta. Para el sexto lugar, tenemos otra frase que Oda dejó en sus notas, esta vez para el volumen 32. Escuché que en este mundo todo sucede de la forma en la que lo piensas, porque por ejemplo, en el caso que una persona piense que en este mundo nada sucede de la forma en la que piensa, lo que él pensó se convierte en realidad para él, de manera que todo sucede de la forma en la que lo piensas. Una frase bastante interesante por parte de Oda que a mi parecer podría explicar su filosofía en cuanto al destino se refiere. Múltiples personajes como Barba Negra o los del Gorosei han hecho énfasis en el papel del destino en el mundo, pero para los piratas de Barba Negra especialmente el destino es tan importante al punto de considerar a la suerte no como algo aleatorio, sino como una característica de los más fuertes. Si nos vamos por lo que Oda dijo aquí, todo tiene sentido, pues él está diciendo que una persona puede hacer que las cosas sucedan como él quiere, siempre que crea que así es. En otras palabras, la determinación de una persona puede moldear su destino. ¿Acaso el Haki puede tener una influencia tal que haga que los vientos de la fortuna soplen hacia un sitio en particular? Tal vez, y eso podría explicar por qué algunos de los personajes más poderosos de One Piece también son los que más suerte tienen. En séptimo lugar, quiero hablar de una frase que Oda dijo en la entrevista que tuvo junto con Gosho Aoyama, autor de Detective Conan, en la edición número 34 de la revista Shonen Jump del año 2022. Dice así,
Bueno, por ahora el pasado será un tema importante. Algo sucedió en el mundo durante el siglo vacío, algo que pronto saldrá a la luz y que debería resultar divertido e interesante. Lo que encuentro más divertido es cuando los lectores se divierten. Es realmente muy divertido. Es muy importante el énfasis que Oda pone en el concepto de la diversión en torno al siglo vacío. Él es un dibujante antes que cualquier otra cosa y su máxima diversión es cuando dibuja toda clase de locuras. En particular, en esa misma entrevista habló de divertirse mucho dibujando las escenas del Gear 5 de Luffy y comparó esta transformación con el estándar del shonen de las transformaciones más serias, diciendo que eso no lo hubiera hecho feliz como mangaka. Y por lo tanto creo que aquí Oda está revelando que el siglo vacío no va a ser solamente un periodo de guerra y caos como muchos estamos esperando, con destrucción por todas partes. Claro, algo de eso habrá, pero para que Oda diga que el siglo vacío será divertido, es porque vamos a tener toda clase de locuras a la vuelta de la esquina. Imagino que la tecnología del reino antiguo será tal que volverá al mundo entero en una caricatura, en donde lo imposible se hace realidad y Joy Boy estará al frente de todo esto como una figura que hace que las cosas sean más irreverentes. Pero lo interesante en One Piece, y es algo que nunca pierdo la oportunidad de recalcar, es la dualidad entre esta diversión y la crudeza de la realidad. El mismo Gear 5 puede parecer divertido, pero a ojos de sus oponentes es una transformación brutal y muy poderosa. A mi parecer, cualquier intento de predecir el siglo vacío debe tomar en cuenta esta dualidad y entender que los eventos que sucedieron en esos 100 años podrían ser muy diferentes desde la perspectiva de Joy Boy y sus nakamas, en contraposición a lo que experimentaron los 20 reinos y otros personajes que vieron las cosas desde un ángulo diferente. Para el último puesto nos vamos al databook One Piece Green Secret Pieces, en donde Oda escribe lo siguiente: ¿qué se imaginan cuando les dicen pirata? Cuando a alguien que sabe dibujar se le pide que dibuje un pirata, la mayoría le pone un parche. Eso es justamente un pirata, es fácil de entenderlo, con parche o no, facilita reconocerlo. Pienso que es así como afro igual a campeón, parche igual a pirata. Y bien, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, no creo que se den cuenta. Sucede que hasta ahora en One Piece no ha aparecido ni un solo pirata con un parche en el ojo. Sí, eso puede parecer algo irrelevante, pero sucede que esa es una de mis pequeñas políticas tras bastidores. No es que todos los piratas usen un parche en el ojo. Se pueden dibujar piratas sin que lleven un parche en el ojo. Así empezó la aventura pirata de un chico sencillo que a simple vista no tiene nada. Lo que quiero decir es que si todos ya tienen fija la imagen de los piratas en la cabeza, pensé que yo podría dibujar todo el proceso por el cual un chico llega hasta ese punto. Aunque bueno, no es que a mí no me gusten los parches en el ojo, así que al final de esta gran aventura llamada One Piece, aparecerá un pirata con un parche en el ojo. Estoy impaciente porque ya quiero dibujarlo. Para analizar esta frase, voy a tener que hablar de algunas cosas que aún no aparecen en el anime de One Piece, y hasta este momento son exclusivas del manga. Así que a partir de este momento doy el aviso de spoilers para quienes no van al corriente con la historia. En el presente, sabemos bien que Joy Boy fue el primer individuo considerado como un pirata en el mundo de One Piece. Y además, en la silueta que alcanzamos a ver en el flashback con Emmet, el gigante de hierro, parecería como si Joy Boy tenía una pata de palo y un brazo prostético. Muchos han especulado que quizás podría ser que también tuviera un parche, pues para Oda es un rasgo distintivo de los piratas, y siendo Joy Boy el primer pirata, para que en One Piece el parche sea distintivo es porque él debió tener uno. Pero además Oda dice que al final de la historia aparecerá alguien con un parche. Me parece que es muy lógico que ese alguien sea Luffy. Después de todo, él ha ido cada vez más viéndose como un capitán pirata y menos como un chico cualquiera, así como Oda deseaba. Además, con el pasar del tiempo, Luffy ha ido convirtiéndose en el sucesor de Joy Boy, desde que adquirió el sombrero de paja hasta que despertó su fruta del diablo y lo que nos falta. De manera que me parece muy posible que en el desenlace de esta historia, ese ojo que Luffy por suerte no perdió en el capítulo 1 del manga cuando quiso hacerse el valiente frente a Shanks, sea sustituido por un parche de pirata. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides escribirme todas tus teorías en los comentarios con respecto a los temas que abordé en el video y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo.
Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Ivalter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Ojcor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Ryumo Giro, Fabián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosa Subé, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshoki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Bivers, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Jaoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno, Walastion, Lucas Núñez, Fede Rodríguez, Cristian Ignacio Zúñiga, Sari Aguilar, Yuri Bostock, Furia de Roja, El de Alcaprio, Andrés, Midra, Catherine Gámez, Amin Martínez, Saturn 6, Seisus, Cos, Jonathan Rodríguez Vázquez, Cinnamon Bread, Joven Capó, Anca Nirvana, Facundo Elizondo y Alejandro González. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.